Bueno, que Dios les bendiga. Y en la entrevista de la semana nos acompaña en esta hora un pastor evangélico. Él nació en Nicaragua, pero está radicado actualmente en Texas, Estados Unidos. Es teólogo, especialista en escatología. Es un escritor también, experto en ciencias políticas, conductor del programa radial El Mundo Actual, presidente y fundador de la Fundación para Refugiados en Centroamérica, conferencista, asesor y consejero espiritual del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos referimos al doctor Antonio Bolainis, al cual le decimos bienvenido a Cristo es tu ruta. Bueno, gracias, Dios les bendiga, un placer también poder saludarlos a todos en este medio, una forma muy especial, y decirles que les amamos en Cristo Jesús. Pastor, sabemos que muy joven, a los 17 años, conoce a Jesús y tiene que abandonar su país por la guerra, llegando a Honduras. ¿Cómo nace en usted el ministerio profético? Supimos algo ahí de los 40 días de ayuno. Bueno, yo creo que esto vino desde el inicio, desde mi comienzo. Recuerdo que cuando yo me convierto al Señor Jesús, en los primeros 8 días yo me leí todo el Nuevo Testamento. Y en esos 8 días, 2 veces me leí el libro del Apocalipsis. Eso quiere decir que el Apocalipsis desde el comienzo fue el libro que impactó en mi vida. Cuando después yo tengo mi llamamiento en el ayuno, específicamente el Señor me dice que mi ministerio va a ser sobre los acontecimientos finales y que me va a llevar a prepararme a los niveles más altos para documentarme, hablar para sus 2 pueblos. Él me dijo específicamente: vas a hablar a mis 2 pueblos, a Israel y a la iglesia, sobre los tiempos finales. Y así ha sido, exactamente como Él me lo dijo, así ha sido. Dios, ¿cómo lo preparó? Porque usted era experto en ciencias políticas, a los 17 años era dirigente estudiantil en su país, pero también usted tiene descendientes, abuelos israelitas. ¿Dios permitió que usted viviera en Israel para eso? Yo pienso que sí, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando era joven viviendo en Costa Rica, conocí al embajador Nehemia Temel, uno de los héroes de la guerra del 48. Y él preparó el camino, me dijo: bueno, mijo, prepárate, vas para Israel con toda la documentación y todo. Y así es que se me abren las puertas y voy a vivir a la tierra de mis ancestros para estar allá y documentarme y prepararme en el conocimiento de todo el Medio Oriente, de la profundidad religiosa y de los acontecimientos proféticos. Dios sabe el futuro y para Él ya es historia, por eso lo estaba preparando. También sabemos que usted es conductor del programa radial El Mundo Actual. ¿Cómo nace ese programa y qué importancia le da a las comunicaciones en este día? El programa nace hace 10 años en Washington, D.C. y nació ante la inquietud de la gente de conocer los acontecimientos frescos de lo que está pasando en el mundo. Y por eso el nombre, El Mundo Actual, es una reflexión profunda, constante que estamos dando del acontecer espiritual, político y religioso en todo el mundo. Y ahí nace, hoy en día, estamos solo en el área metropolitana, Washington, D.C., para la honra y la gloria de Dios. Somos el número 1 de audiencia de Washington, tan fuerte que líderes políticos importantes nos piden a ver si los entrevistamos en el programa por la audiencia que tiene en Washington, D.C. Y ahí se nos ha regado múltiples de radios, tanto en los Estados Unidos y a lo largo de América Latina, múltiples de radios que se nos han unido a retransmitir El Mundo Actual. En este momento tenemos audiencia a nivel mundial, gracias a Dios. Bueno, acá en Chile está en la radio del pastor Marcos Morales, lo hemos escuchado más de alguna vez. Sí, bueno, el hermano Marco, el pastor Marco Morales, un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo del Señor, ha sido uno de los que ha retransmitido nuestro programa El Mundo Actual aquí en Chile. Pastor, también sabemos que usted es escritor. Libros como Camino al falso profeta, El microchip, Las 10 vírgenes, Los 2 testigos, Camino al juicio final, Síntomas de la gran tribulación. ¿También Dios le dio ese don de escribir? Sí, bueno, tenemos varios libros que hemos escrito sobre los tiempos finales. El primero fue Eventos antes del fin del mundo. Eso fue mi primerito libro, estamos hablando ya por el 89. Algunas cosas de las que escribí impresionante aquella vez, muy joven, como cuestiones profético, hablé sobre que el país que apuntara más cerca al anticristo iba a ser el campeón mundial de fútbol en los últimos días. Y de acuerdo a la investigación que hemos hecho, nos ha llamado la atención que en aquel entonces yo ni sabía, ni tenía idea
y ahora tenemos un sospechoso muy grande y un país donde efectivamente está en todas las maneras liderando. Idea solo por sacar así, ¿verdad? Y ahí es que ha venido escribiendo constantemente. El último de ellos ha sido Camino al falso profeta, que es un análisis profundo sobre el actual Papa, sobre los orígenes de él, sobre lo preparativo del falso profeta. Analizamos de que el falso profeta se levantará específicamente de las partes más profundas del Vaticano, que es la segunda bestia, un análisis profundo de todos los falsos profetas. Esa es la última obra que hemos sacado. Bueno, su especialidad es la escatología. Pastor, ¿qué piensa de la rebelión árabe o la primavera árabe en países como Egipto y Siria, entre otros? Esto es sumamente peligroso, inclusive recordemos que los árabes están esperando una profecía, que es la profecía del 12º Mahdi, que es conocido como una especie del Mesías árabe. Según ellos, la profecía de ellos, ese Mesías árabe preparará el terreno, un levantamiento de todos los árabes para luego traer una victoria contundente contra Israel. En cuanto a la Biblia habla de una guerra previo al fin del mundo que se conoce como la guerra de Gog y Magog. En ambos lados se puede ver que el terreno está preparado. Este levantamiento ineludiblemente inquieta no solo a Israel, sino al mundo entero, y es definitivo que el camino se preparó para el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 en cuanto a la guerra de Gog y Magog. Lo que está pasando ahorita en Egipto, ya Egipto se puede decir que no es amigo de Israel. Lo que está pasando en el levantamiento de los otros pueblos, y más preocupante todavía lo de Siria, porque Siria es un cachorro de Irán y podría en determinado momento Irán utilizar a Siria para provocar a Israel y meter lo que conocemos la guerra apocalíptica. ¿Está ocurriendo la destrucción de Damasco o tiene que ser peor lo que está pasando hoy día en Siria? Es posible que esto que está pasando ahorita, de ahí venga el cumplimiento de la profecía de Isaías en cuanto a Damasco. Yo toco un tema y una hipótesis de que es posible que Irán, ante los rumores y todo de que Israel lo va a atacar, es posible que Irán trate de adelantarse y trate de sorprender a Israel lanzando un proyectil con armas atómicas, pero que Dios pueda confundir ese proyectil y en lugar de caer en Israel caiga en Damasco, y así cumplir la profecía que dice Isaías de que Damasco desaparecerá en cuestión de instante. Hoy es viable, como lo que estamos viendo en este momento, esa profecía es viable. La consulta que le iba a hacer y que usted algo contestó, esto de Israel contra Irán, ¿es Gog y Magog o es el principio de Armagedón o esta guerra es inevitable? Es que Gog y Magog es el principio del pre-Armagedón. Recuerde que Gog y Magog es el inicio de Armagedón que finaliza 7 años después en el Armagedón. O sea que Gog y Magog le podríamos llamar igual el pre-Armagedón, no el Armagedón, sino el pre-Armagedón. Es la guerra en el Medio Oriente, con todos los aliados del Medio Oriente regionalizado, con el espíritu de Amalek. Le llaman en el judaísmo el espíritu maldito de Amalek, que es Gog. Es un líder. Gog no es el anticristo. Gog es un líder militar en el Medio Oriente que se levantará en los últimos días con el espíritu de odio para levantar a las naciones en contra de Israel y desatar en la guerra de Gog y Magog para obligar el pacto de paz. Entonces, o el inicio de la semana 70 de Daniel. De manera que Irán sí juega un papel importante en esto, porque está mencionado en Ezequiel 38 como uno de los países que encabeza esta rebelión, como el país de Persia. De manera que lo que estamos viendo con Mahmoud Ahmadinejad, que por cierto también en la profecía se extiende a América Latina. Específicamente dice que los vasallos de Tarsi se le unirán a Gog y a Magog. Tarsi se identifica también con España, pero cuando dice vasallo no está diciendo que es España, sino que dice pueblo colonizados por España, y por eso nos llama enormemente la atención los últimos años los vínculos de Irán con América Latina, específicamente países que ya están totalmente en el bloque de Irán, como es Venezuela, como es Bolivia, como es Ecuador, como es Nicaragua, Cuba, y en cierta manera coqueteando Argentina y algo otros países allí. Bueno, como usted decía, el presidente Mahmoud Ahmadinejad dijo que a Israel había que borrarlo del mapa, y parece que Dios los quiere borrar a ellos, porque ayer hubo un terremoto muy fuerte en Irán y hubieron más de 117, 120 muertos. También Hugo Chávez dijo que de las entrañas maldecía a Israel, en sus entrañas hoy día tiene cáncer, algún estudio que usted hizo. Entonces, pastor,
por los acontecimientos mundiales, la variación del clima, el pecado y las señales de Mateo 24, ¿es inminente el rapto de la iglesia? Definitivamente. Hoy sí, todas las evidencias que estamos viendo, absolutamente todas las evidencias demuestran que el arrebatamiento está a la puerta. La más grande evidencia que estamos viendo en este momento es dos cosas: los preparativos para el microchip, como la marca de la bestia, y la apostasía. Una apostasía que, lejos de menguar, está creciendo enormemente. Esas dos son contundentes pruebas de que el arrebatamiento está a las puertas. Usted, como asesor o consejero, o no sé si ha hablado con Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ¿qué opina usted del aborto, el casamiento entre homosexuales y esto del microchip? Porque ha llegado acá el rumor, no sé si será cierto y queremos confirmarlo con ustedes, que en abril del 2013 ya se implementa el microchip por la reforma sanitaria en los Estados Unidos. Sí, bueno, quiero aclarar de que en realidad yo no soy asesor del presidente. Fui solicitado, se me pidió de una forma generosa de parte de él que fuera uno de sus asesores. Por cuestiones de mi ministerio yo no pude aceptar el cargo, pero sí hemos estado cerca de él en consejería también, e inclusive se ha hablado ese tema, pero recuerde que estas son cuestiones, para ellos son cuestiones políticas, más cuestiones políticas que convicciones. En ese aspecto, y ese es el mundo de la política, debemos de entender eso. El mundo de la política busca sus objetivos políticos, así es que en eso, pero sí se le ha hablado directamente lo del microchip. Es cierto de que el próximo año en la nueva ley de reforma se va a pedir el microchip, a recomendar. Lo que no es cierto es que va a ser obligatorio. Lo que sí es cierto es que va a ser recomendado para los ancianos y para los niños que reciben un sistema ya que se conoce como el Medicare. El Medicare es ayuda del gobierno que reciben niños pobres o los ancianos. A ellos efectivamente la ley les va a entrar el próximo año, que ya desde ahorita les están mandando ya cartas diciéndole, y claro, lo están pintando bien bonito, se lo van a pintar bien bonito, de que esto va a traer beneficios, que va a llevar el tipo de sangre de ellos para una emergencia, una serie de cosas. Si a un niño se lo raptan, un pederasta podrá ser inmediatamente identificado por el satélite. O sea, le van a dar una serie de cosas, se las están pintando bien bonitas, pero que sí es cierto, va a comenzar con los niños y los ancianos. ¿Es la antesala de la marca de la bestia? Si no es la antesala, es lo más claro que tenemos ya de camino a la marca de la bestia. Eso es lo más claro, lo más clarísimo. Ahora, lo que nadie sabe es que el nuevo microchip que viene ya insertado, ya viene con el código de barra dentro. Y recordemos que el código de barra tiene un valor numérico de 666. Ese código ya viene dentro del nuevo sistema de microchip. Pastor, ¿qué le parece que Billy Graham, un conocido predicador norteamericano, haya dicho que Estados Unidos está en decadencia moral, como ocurrió con Sodoma y Gomorra? ¿Es así? Definitivamente, independientemente de algunos que hablan mal de Billy Graham, diga lo que diga, tal vez como ser humano nadie es perfecto. Tal vez su más grave error que él tuvo fue haberse identificado en aquel momento con Roma, pero todos los seres humanos tienen sus errores. Pero doctrinalmente a él no se le puede acusar de error doctrinal. Él sigue siendo un hombre que sigue creyendo en la venida de Cristo pre-tribulación, sigue creyendo en el arrebatamiento de la iglesia y sigue siendo un predicador, a pesar de estar muy anciano. El mensaje que dio él hace 2 semanas con motivo del escándalo del restaurante de Chick-fil-A fue contundente, el mensaje del doctor Billy Graham, y definitivamente él dijo que estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, que hay una decadencia espiritual y moral sin precedentes, y su mensaje como siempre. Y yo recuerdo en el 2000 también él habló un mensaje de la venida de Cristo. Él sigue siendo un predicador eminente a pesar de su ancianidad, contundente en la venida de Cristo Jesús, independientemente de lo demás que se diga. Esos son cuestiones que, como dije, cada uno de nosotros hemos tenido errores, pero en lo doctrinal él sigue siendo igual. Pastor, ¿usted sigue sosteniendo que Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, es el anticristo? Mientras no aparezca el anticristo, él sigue siendo el más grande. Es como el primer candidato. Sí, lo que digo, sospechoso, el primer sospechoso. Algunos han dicho también el príncipe Williams. El problema del príncipe William es que William no apunta en nada. El príncipe, para comenzar, la monarquía inglesa no tiene ningún tan solo vínculo con el pueblo de Israel. Y recordemos que el anticristo se va a presentar como el Mesías de Israel. Y no solamente tiene que ser descendiente judío, sino que tiene que ser descendiente no solo de Judá,
sino también de la casa del rey David. Y que yo sepa, y los judíos ortodoxos sepan, solo hay un monarca que es descendiente directamente de la casa del rey David y es el último que queda allá. Y este es el príncipe Felipe de Borbón, que por cierto ya no hay sucesor. O sea, él es el último en este momento. Es un hombre que sigue presente en todas las reuniones de gobernantes. Es el único príncipe que está presente. Es un hombre académicamente impresionante en todos los niveles, en las 3 escuelas militares. Es un hombre que habla más idiomas que cualquier otro personaje. Por ejemplo, el príncipe William no habla español, habla únicamente inglés. Estamos hablando de este muchacho que habla 10 lenguas, 10 idiomas, su impresionante personalidad, su reputación ante Europa y aparte es el niño bonito del Vaticano. Definitivamente el Vaticano no va a compartir su gloria con un príncipe que ni siquiera es católico. De tal manera que lo del príncipe William no es descartado, en su totalidad no tiene la más mínima, no tiene el calibre, no tiene la reputación, no tiene el carisma, no tiene la educación que tiene el príncipe Felipe de Borbón. O sea, el candidato es como Felipe de Borbón, el más. Definitivamente. Aparte, recuerde que él es visto en la masonería como príncipe de príncipe. Y Juan Carlos, cuando fue a Israel, decían viva el rey de Jerusalén, ¿no? Así es, porque Israel reconoce hasta hoy en día, de acuerdo al concordato de hace 2000 años, hasta hoy en día Israel reconoce que al único rey que reconoce es a los reyes de España. Y por sus cuestiones sanguíneas, que los judíos saben, el rey Juan Carlos lleva asuntos sanguíneos. Así que ellos lo saben. Cuando él fue a España y esa multitud salió gritando, queremos al rey, tenemos al rey, es porque ellos sabían quién era Felipe, don Carlos de Borbón. Pastor, ¿cuál es su opinión del Código de la Biblia? El Código de la Biblia yo creo que jugó un papel muy importante y no es para los gentiles. El Código de la Biblia más bien yo creo que era para los científicos y para el cierto rabinato de gran envergadura, porque eso ha hecho que muchos rabinos estén ahora siendo seguidores de Yeshua, pero en secreto. O sea, ni se identifican como mesiánicos ni nada, son judíos secretos directamente. Y los científicos ha hecho que muchos científicos abran los ojos y ahora estén mencionando más el libro del Apocalipsis. Así es que tuvo su objetivo el Código de la Biblia. Pastor, también hoy en día ¿existe el apostolado? ¿Es una señal de apostasía? Porque hoy día los pastores ya no son pastores, son apóstoles. ¿Existe esto en este tiempo? El apostolado fue contundentemente finalizado con los 12 apóstoles. No existe sucesión y eso fue contundente. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia fueron contundentes. Por ejemplo, Tertuliano, recordemos en el siglo II, Tertuliano dijo, muéstrenme a una iglesia que haya sido fundada por uno de los pastores y a uno de los sucesores de esa iglesia que demuestre que él vino por sucesión apostólica y entonces los aceptaré como apóstoles. Esas fueron las palabras de Tertuliano en el segundo siglo. Quiere decir que en el segundo siglo estaba muy claro que el apostolado llegó hasta los 12 apóstoles, en el aspecto de jerarquía. En el aspecto ministerial sí sigue vigente el apostolado, pero ¿qué es un apóstol? La palabra significa enviado. ¿Quiénes son los enviados? Los misioneros. Todos esos hombres que están en las sierras, que están en las zonas indígenas, levantando iglesias, dando su vida para levantar iglesias y todo, esos son los verdaderos apóstoles. Apostolado como estos sinvergüenzas que se están presentando hoy como pequeño papa, eso no existe. Y por el otro lado, ningún apóstol puede dar cobertura. La cobertura la da solamente el Señor Jesucristo. Como sea, el único ministerio más grande que existió no fue el de apostolado, sino el del maestro. Recuerde que al propio Jesús nunca le dijeron apóstol, sino rabino, rabí, maestro. El apóstol Pablo, nadie le hablaba como apóstol, sino que Pablo era maestro de maestro, era rabino del rabinato. O sea que el ministerio más grande ni siquiera es el apostolado, sino es el maestro. Pastor, tenemos unos amigos en común, Cristo Turruta, con usted, y quisiera saber la opinión de ellos brevemente. Gigi Ávila, David Diamond, Marcos Morales. Gigi es un siervo de Dios, al igual que el hermano que Billy Graham, que ya está muy anciano, con una diferente, que recuerde que el hermano Gigi está padeciendo de Alzheimer. Entonces el hermano Gigi prácticamente no recuerda. De hecho, lamentablemente algunos corruptos lo han utilizado su imagen, haciéndolo aparecer con fotos. Como ecuménico incluso. Como ecuménico, pero él no sabe, él ni se da cuenta de lo que está haciendo. Es inocente por el asunto del Alzheimer, pero que sigue siendo un siervo de Dios, no hay la más mínima duda. Es un hombre tremendo de Dios,
ungido, yo creo que difícilmente ya vamos a ver a estas alturas a otro siervo de la unción del calibre de G. Ávila. Difícilmente lo vamos a ver, y la fidelidad. Marco Morales creo que es un paladín de aquí de Chile, uno de los varios hombres que Dios tiene. Valiente. Valiente en el tema de la apostasía. Y pues David Damon, un muchacho joven, que lo tengo muy de cerca allí, lo estamos asesorando muy fuerte, es un gran hombre de Dios, es un buen muchacho de Dios, y me da risa cuando algunos han dicho de que no es judío, porque yo viví en Israel y yo puedo conocer a alguien automáticamente si eso no es judío, porque nadie puede hablar de la contundencia del judaísmo si no ha sido judío, y haces que no tienen ni que buscarlo, solo escucha hablar a David y se da cuenta que es judío. Pastor, agradecemos este tiempo para ir concluyendo. ¿Qué opinión tiene de los hermanos chilenos? Varias veces ha venido a Chile. Sí, Chile es un país precioso. La comunidad chilena, que la empecé a conocer yo en Canadá directamente, hay muchos chilenos en Canadá. Es una de las cosas que he aprendido del chileno es la sencillez, es la humildad. Eso me impacta. La inmensa mayoría del chileno que he visto es gente humilde, bien sencilla, muy humilde. Pueden estar en puestos muy elevados y aún así son bien humildes. Pastor, ¿ha comido comida chilena? Supongamos pastel de choclo, empanada. Las empanaditas riquísimas, y el pescado, la comida chilena, la cazuela chilena es riquísimo. Pastor, ¿usted también está a cargo de la Iglesia de Dios? ¿También tiene una iglesia ya, una congregación en los Estados Unidos o no? No podré. Yo comencé como pastor, debo aclarar, ¿verdad? Y mi ministerio ha sido pastor, he sido maestro, he sido fundador de iglesia también, y ahora con el ministerio profético que siempre ha estado. Como viajo demasiado, 48 semanas al año estoy viajando, entonces definitivamente no puedo. ¿Le apoya a su familia? Constantemente, la bendición de los aviones. Sí, cuando es Estados Unidos, que es la mayoría del tiempo que estoy, mis compromisos son viernes, sábado y domingo. Lunes a jueves estoy con mi familia directamente. ¿Tiene hijos? Tengo una niña de 5 años y también soy miembro de una iglesia donde pago mis diezmos y todo. Como corresponde. Como corresponde, así es. Pastor, ¿qué proyectos tiene a corto plazo? Bueno, el mismo que siempre, viajando muchísimo por todas partes del mundo. Lo más cerca que tengo ahorita es Europa, Suiza e Israel. Pastor, para concluir me gustaría que le mandara un mensaje a los auditores del Ministerio Cristo es tu Ruta. Solo decirles que apoyemos ministerios sanos, ministerios apologeta, como este ministerio de ustedes. Apoyen. Si no apoyamos a los nuestros, entonces vamos a ser débiles. Una de las razones por las cuales los apóstotas son fuertes es porque los apóstotas están unidos. Si nosotros, los verdaderos, no apoyamos lo que es nuestro, entonces es cuando nos debilitamos. Que apoyen siempre estos ministerios. Pastor, yo un saludo también para Cristo es tu Ruta, porque estuvimos hace poco de aniversario, llevamos 15 años, pero como página nueva ya un año, pero 15 años de ministerio, estuvimos en Radio Corporación, Radio Armonía. También un saludo a todos los cibernautas que a través de toda la tierra van a ver esta grabación, y también un saludo de aniversario para nuestro ministerio. Bueno, sí, un saludo muy especial entonces, Cristo es tu Ruta, también pues para todos los lectores, algunos ya desde muchos años seguidores, y que recuerden, sus comentarios, su respaldo positivo, sus críticas constructivas son los que mantienen este ministerio, y sus ofrendas. Que sigan adelante apoyando, y felicitaciones por el aniversario de Cristo es tu Ruta. Pastor, algo muy cortito que se me quedó en el tintero, que se lo voy a consultar, ya le da, a uno se le olvidan las cosas. He escuchado que para hacer el tercer templo está la mezquita de Omán. ¿Cómo va a suceder para que los israelitas hagan el templo al lado? Yo he escuchado que a lo mejor va a haber algún terremoto, Dios va a intervenir. Usted que ha estado en Israel, ¿cómo ve eso del tercer templo? Bueno, esa hipótesis sí se maneja, aún por los propios musulmanes, porque yo consulté con los musulmanes también. La única manera que el templo se va a reconstruir es que un terremoto bote esa mezquita. Y recordemos que el arrebatamiento de la iglesia va a estar acompañado por un terremoto universal. Se levanta la crisis de la guerra, se levanta el anticristo, como ya está caído la mezquita de Omar, el anticristo, con una forma de echarse a la bolsa al pueblo judío, va a lograr el permiso para que los judíos empiecen la reconstrucción de su templo. Así que es viable toda esa profecía. Pastor, gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga, y si alguien quiere visitar acá al pastor, el ministerio, su página, bolaines.org.
ORG. Eso sería, ¿no? Correcto. Que Dios me le bendiga a todos y ahí estamos a la orden. Bendiciones. Dios le bendiga.